Hola a todos y todas, y bienvenidos a la noche oscura. Antes de empezar, comenten desde dónde están viendo. Espero que disfruten de las historias. Historia 1. El juego del ascensor. Nunca había creído en esas historias de rituales raros. Esas cosas virales de internet. Puro cuento para asustar niños. Yo me dedico a revisar ascensores, electricidad, tuberías, cosas que se ven, que se tocan. Por eso lo que viví esa noche en el edificio Lavalle 1434 me tiene hablando solo desde hace meses. Mantuve esto en secreto. Ni a mi esposa se lo conté. Solo me atrevo a grabarlo ahora porque necesito sacarlo de alguna forma. No busco fama ni que me crean. Pero si están escuchando esto, no jueguen con lo que no entienden. Todo comenzó un viernes por la noche. Me llamaron desde la administración para revisar el ascensor viejo del edificio. Tenía una semana fallando. Puertas que no abrían, se paraba en pisos sin que nadie lo pidiera, ese tipo de cosas. Nada fuera de lo común para un modelo del 92. Llegué tipo 10:30 p.m. Estaba cansado, pero el portero me dijo que lo necesitaban funcionando para el fin de semana. La gente se había quejado mucho, así que saqué mis herramientas y subí directo al cuarto de máquinas. Revisé los frenos, el motor, el panel de control. Todo parecía normal, solo unos cables flojos que ajusté. Antes de irme, decidí probarlo una vez yo solo, bajando desde el piso 10 hasta el lobby. Lo hice más por rutina que por necesidad, pero ahí fue donde las cosas empezaron a sentirse raras. Subí al 10º piso. El pasillo estaba vacío, silencioso, todas las puertas cerradas. Era como si no viviera nadie ahí. Presioné el botón y esperé. Cuando las puertas se abrieron, el ascensor estaba apagado, sin luz, sin sonido, solo el zumbido del edificio. Entré igual, cerré las puertas manualmente y encendí la linterna del celular. Empecé a bajar. 10, 9, 8. Cuando llegué al piso 5, las puertas se abrieron solas. No había nadie, absolutamente nadie, pero sentí como si algo hubiera entrado conmigo. No un cuerpo, ni un fantasma, solo algo. El aire se volvió más frío, literalmente. Se me nubló el celular, como cuando entras de golpe a un cuarto con aire acondicionado. Apreté el botón para cerrar las puertas, pero no reaccionaba. De repente el ascensor bajó hasta el piso 1 de golpe, un sacudón seco. Las puertas no se abrieron. Toqué el botón de emergencia, pero no pasó nada. Ni sonido, ni llamada, nada. Pasaron 5 minutos, o 10. Perdí la noción. Fue entonces cuando vi algo por el reflejo del acero pulido de la puerta. Al principio pensé que era mi sombra, pero no. Había una mujer parada detrás de mí, de espaldas, pelo largo, sin moverse. No se veía la cara, pero su postura era antinatural, demasiado recta. Me giré de inmediato, apuntando con la linterna. Nada, vacío, pero cuando volví a ver el reflejo, seguía ahí. Levanté el teléfono para grabar, pero la pantalla se apagó sola, de golpe, como si alguien me lo hubiera arrebatado. El ascensor se sacudió otra vez. Subió al piso 4 solo, luego al 6, luego al 2. Los botones se iluminaban al azar. Empecé a gritar, patear las puertas. Quería salir. El aire estaba pesado. No podía respirar bien. Olía a metal quemado y algo más. Algo como humedad rancia. Y en medio de todo eso, una voz, muy bajita, femenina, como si viniera del hueco del ascensor. Dijo algo que nunca voy a olvidar. No debiste jugar. Cuando por fin se abrieron las puertas, estaba en el sótano. Pero el edificio no tenía sótano. El pasillo era oscuro. Paredes grises, sin señales, sin nada. Empecé a caminar. No sé cuánto tiempo estuve ahí abajo. Escuchaba pasos detrás de mí, pero nunca veía a nadie. Solo sombras, movimientos por el rabillo del ojo. Encontré una escalera de emergencia y subí. Cada piso tenía la misma puerta, sin número, sin timbre, sin luz. Pero cuando abrí una, vi mi departamento, mi sala, mi sofá, todo, igual, exactamente igual, pero vacío. En la pared, colgado, había un espejo, uno viejo, de marco de madera, y en él,
Me vi, pero no era yo. El tipo del espejo tenía mi cara. Sí, pero no era yo. Su sonrisa, no puedo describirla. Era como si estuviera feliz de verme atrapado ahí. Grité. Me lancé contra el espejo, pero no se rompió. Me devolví corriendo por las escaleras. El ascensor seguía abajo. Me metí, apreté todos los botones. Ninguno respondía, hasta que se cerraron las puertas. Y sin hacer nada, volvió al lobby. Salí corriendo del edificio. Ni siquiera cobré esa noche. Desde entonces, cada vez que paso por un ascensor siento que me están mirando. Dejé el trabajo al mes siguiente. Busqué en internet y encontré algo que me heló la sangre. El juego del ascensor. Hay hasta instrucciones. Piso 4, luego 2, luego 6. Exactamente como el recorrido que hice. Y si lo haces bien, dicen que accedes a otra dimensión, parecida a la nuestra, pero vacía y peligrosa. No sé si fue coincidencia o si, sin querer, seguí el patrón exacto. Pero lo que sí sé es que hay ascensores que nunca deberían usarse de noche. Historia 2. El hombre de medianoche. Me llamo Camila. Estudio psicología y nunca he sido supersticiosa. Siempre he creído que todo tiene una explicación lógica. Lo que nos da miedo, en realidad, está dentro de nuestra cabeza. O eso pensaba. Hasta esa noche. Todo esto lo viví hace casi un año, en casa de mis padres. Ellos habían salido de viaje por un fin de semana. Me quedé sola porque necesitaba concentrarme para un parcial. Y sí, cometí el error de hacer lo que nunca se debe hacer cuando estás sola. Leer estupideces en internet. Empecé a ver un hilo en Reddit sobre rituales raros, juegos que supuestamente invocan a algo. Me reí al principio, pero hubo uno que me llamó la atención. El hombre de medianoche. Decía que era un antiguo castigo pagano para la gente que rompía reglas espirituales. El juego consistía en invitar a esa figura, el hombre de medianoche, a tu casa, y luego evitar que te alcance hasta las 3:33 a.m., solo con una vela encendida, sin luces, sin hacer ruido. Obviamente me pareció una tontería, pero también una oportunidad. Quería probar hasta qué punto el miedo podía manipular mis sentidos. Sería casi como un experimento psicológico, o eso me convencí. Eran las 11:50 p.m. Fui por una hoja de papel, escribí mi nombre completo, lo piqué con una gota de sangre de mi dedo, lo dejé frente a la puerta de entrada y coloqué una vela encima. A las 12:00 en punto, apagué todas las luces, encendí la vela, toqué 3 veces la puerta y abrí. Silencio total, ni brisa, ni ruidos del vecindario, nada. Cerré la puerta y comenzó el juego. Al principio fue hasta aburrido. Caminaba con la vela en mano, esperando que algo pasara. Cada tanto sentía un escalofrío, pero me decía que era por la oscuridad. Todo psicológico. La casa estaba completamente en penumbra. Me senté en el pasillo entre las habitaciones, que era el lugar más frío, y puse el cronómetro del celular. 3:33. Solo debía aguantar 3 horas y media. Fácil. A la media hora, la vela empezó a parpadear. Pensé que era una corriente de aire, pero no había ninguna ventana abierta. Seguí caminando. Fue como a la 1:20 a.m., cuando la vela se apagó por primera vez. No hubo viento, nada, simplemente se apagó. La regla decía que si eso pasaba, tenía 10 segundos para volver a encenderla. Y si no lo lograba, debía rodearme con un círculo de sal y quedarme dentro hasta que el juego terminara. Saqué los fósforos con manos temblorosas. Me costó encenderlo, pero lo logré justo a tiempo. Me sentía ridícula, lo admito, pero no podía negar que el ambiente estaba raro. Entonces, empecé a escuchar pasos en el piso de arriba. Pisadas lentas, como si alguien caminara con calma por el cuarto de mis papás. Subí sin pensar, con la vela temblando. Abrí la puerta. Nada. Pero al salir, escuché los mismos pasos abajo. Me congelé. No tenía sentido. No había nadie más en casa. Empecé a pensar que tal vez había un intruso, un ladrón, algo real. Bajé despacio, con la vela al frente. Revisé cocina, sala, baño. Nada. Pero los pasos seguían. Ahora detrás de mí.
Me giré de golpe. Otra vez, vacío. Pero mi corazón latía como si fuera a salirse del pecho. A las 2:00 a.m. La vela se apagó por segunda vez. Esta vez sí sentí algo, como un aliento en el cuello. No pude encenderla a tiempo. Corrí a la cocina y saqué el salero. Me senté en el suelo del pasillo y formé un círculo a mi alrededor. Tenía el celular en modo avión, sin señal. Me dije que solo debía esperar. Fue en ese círculo donde pasaron los peores minutos de mi vida. Primero fue el frío. De pronto, la casa estaba helada, el tipo de frío que te hace doler los huesos. Luego, una sombra pasó al final del pasillo, no caminado, deslizando. No intenté racionalizarlo. Solo me quedé quieta, temblando, mirando al frente. Después empezó a golpear la puerta de mi cuarto. Primero despacio, luego fuerte, como si alguien quisiera tirarla abajo. No sé cuánto tiempo duró eso. No tenía reloj visible. Solo recuerdo que me quedé dormida de puro miedo. Desperté con el celular en la mano. Eran las 3:40 a.m. La casa estaba en silencio. Me levanté, barrí la sal y encendí todas las luces. Lloré como una niña. A la mañana siguiente, encontré algo que no debería haber estado ahí. En el papel donde había escrito mi nombre, había otra línea, escrita con lo que parecía ceniza. Jugaste bien. Hasta la próxima. Lo tengo guardado. Nadie me cree cuando lo muestro. Dicen que lo escribí yo, que fue una broma que se me salió de las manos. Pero no. Yo sé lo que viví. Desde esa noche, cada 3:33 a.m., me despierto sin razón. Siempre. Todos los días. Y juro por lo que más quiero, que a veces, cuando me levanto al baño en la madrugada, hay huellas mojadas fuera de mi cuarto. Historia 3. Muñeco de arroz. Me llamo Luis. Tengo 32. Y trabajo desde casa editando videos para marcas y campañas. Siempre me ha gustado el terror, pero solo como entretenimiento. Películas, juegos, historias. Todo eso me parece divertido, hasta que jugué a eso. A Hitori Kakurembo, nunca más. De hecho, estuve a punto de cerrar mi canal de Twitch por culpa de esa noche. Fue una de esas transmisiones donde uno piensa que todo va a ser risas, tensión fingida y algunos sustos actuados, pero lo que pasó fue real. Y sí, tengo partes grabadas, pero borré casi todo. La idea surgió por un especial de Halloween. Quería hacer algo distinto, algo viral. Un seguidor me mandó un reto: hacer el ritual japonés de escondidas con un muñeco, pero en vivo. Acepté por impulso. Leí las reglas y me pareció absurdo, pero interesante. Necesitaba un muñeco de peluche, arroz, un poco de cabello o uñas mía, una aguja con hilo rojo, una bañera y sal, todo muy específico. Pero lo preparé como se indicaba. Rellené el muñeco con arroz cocido y un mechón de mi cabello. Lo cosí con hilo rojo y le puse un cuchillo de cocina pequeño en las manos. Le puse nombre: Miguelito. No sé por qué, salió así. A las 2:55 a.m. inicié el stream. Expliqué todo en tono sarcástico. Estaba solo en mi apartamento. Unos 500 espectadores conectados, todos burlándose, enviando emojis, diciendo que me iba a orinar del miedo. A las 3:00 en punto, llevé el muñeco al baño. Lo puse en la bañera llena de agua. Apagué las luces. Me fui a esconder en el armario del cuarto con un vaso de sal en la mano, como decía la instrucción. Antes de esconderme, dije en voz alta: Luis es el primero. Miguelito, es tu turno. Y ahí empezó el juego. Al principio, fue lo esperado. Nada. Silencio. Pero luego, la transmisión empezó a fallar. Comentarios diciendo que la cámara se congelaba, que se escuchaban ruidos raros. Y yo, que lo estaba grabando todo desde OBS, también noté algo. El micrófono captaba un sonido leve, como de pasos, pero yo no me movía. Y no tenía mascotas, ni visitas. Pensé que alguien me estaba trollando, o que era autosugestión. Pero empecé a sentir un olor raro, como a humedad, como arroz podrido. Y entonces, algo más, un ruido seco en la cocina.
como si algo hubiera caído. Luego otro, como si alguien arrastrara algo metálico. Miré el chat. Todos comentaban al mismo tiempo. Se movió el muñeco. Estaba en el baño. Ahora está en la cocina. Te lo juro. ¿Qué fue ese sonido? Córtalo, loco. Córtalo ya. Yo no había movido nada. Fui al replay de la cámara secundaria. Tenía una grabando el baño. Y me quedé helado. El muñeco ya no estaba en la bañera. Me temblaban las manos. Salí del armario. Tenía la sal lista para rociarla y terminar el juego, como decía la regla. Encuentra al muñeco, lánzale sal, y di, gané. Busqué en la sala. Nada. Pero en la cocina, ahí estaba, Miguelito, sentado sobre la mesa. Seco, con el cuchillo en el regazo. La costura del hilo rojo estaba rota, como si se hubiera soltado sola. Me acerqué despacio. Dije, Can, pum. Se apagó la luz de todo el apartamento. Se fue la corriente. Y entonces lo escuché. Un paso, pequeño, lento, como si alguien caminara descalzo por el pasillo. Rocié sal por todos lados. Grité que había ganado, varias veces. Me encerré en el cuarto, con la vela encendida. Revisé el celular. Tenía mensajes de seguidores, diciendo que se escuchaba una voz en el stream, una que no era mía. Revisé la grabación al día siguiente. Y sí, a las 3:23 a.m., se oye claramente una voz aguda que dice, Luis, ahora es tu turno. Después de eso, no pude dormir bien por semanas. Llevé el muñeco a la basura al día siguiente, pero apareció otra vez en el sofá 3 días después. Juré no tocarlo más. Lo quemé, pero igual. A veces siento que hay algo en mi casa, y no soy el único. Gente que vio la transmisión asegura que, desde esa noche, tienen pesadillas con un muñeco de ojos vacíos. Yo ya no hago directos de madrugada, ni bromas con rituales. No quiero volver a jugar. Historia 4. El del medio no era yo. Soy Adrián. Tengo 27 años. Estudio cine y siempre me ha gustado experimentar con guiones raros, con temas psicológicos, rituales, cosas turbias. Por eso hice el ritual de los 3 reyes. Lo grabé con fines artísticos, para un corto de suspenso experimental que iba a presentar en clase. Pero lo que pasó esa madrugada fue demasiado real. Y el problema no fue lo que vi, fue lo que descubrí sobre mí mismo, o sobre alguien que vive dentro de mí y que no conocía. Todo empezó como un proyecto de clase. Teníamos que grabar una escena en una sola toma, sin cortes. Yo propuse hacer un falso documental, tipo found footage, sobre un tipo que hace un ritual. Buscando ideas, di con un blog que hablaba del Three Kings Ritual. Era perfecto. 2 espejos, una vela, un peluche, una silla, oscuridad total. Según el texto, el ritual era para contactar a tus otros yos, tu conciencia dividida, tus miedos, tus traumas. Me pareció un concepto genial para explorar visualmente. Y lo mejor, no necesitaba efectos, solo una habitación oscura y bien encuadrada. Arreglé todo en el sótano de mi casa. Lo tenía abandonado, así que lo limpié todo el día. Coloqué una silla en el centro de mi trono, 2 espejos a cada lado mirando hacia mí, una vela entre mis piernas y un peluche viejo en el suelo detrás. Lo tenía todo listo para las 3:30 y 3 a.m. También dejé encendida una cámara en el rincón, grabando desde antes. Mi idea era registrar todo el proceso para luego editarlo. A las 3:30 bajé. Me senté en el trono. Apagué todas las luces. Solo la vela quedaba encendida. El silencio era total. Al principio, nada raro. Pero el ritual decía que si se hacía bien, después de unos minutos, empezarías a sentir presencia. Que los espejos, uno a cada lado, empezarían a mostrar algo más que tu reflejo. Y sí, pasaron unos 8 minutos, y lo vi. No sé cómo explicarlo sin sonar loco, pero en el espejo izquierdo, mi reflejo me miraba con odio. Los ojos entrecerrados, mandíbula apretada. No hacía lo que yo hacía, no me imitaba, solo me miraba. En el espejo derecho, mi reflejo lloraba. Tenía la cabeza baja, la expresión triste. Tampoco se movía igual que yo, y yo, en medio, inmóvil.
Se supone que en ese momento, si querías, podías empezar a hablar, preguntar cosas, a ti mismo, a ellos, a tus reyes, pero yo no dije nada. Me quedé observando. Fue entonces cuando el del espejo izquierdo sonrió, una sonrisa sutil, como de burla, y dijo algo, sin sonido, solo los labios moviéndose. Yo soy el verdadero. Me quedé helado. Pensé que me estaba volviendo loco, que estaba tan concentrado en la idea de juego mental que me estaba autosugestionando. Pero la vela se apagó sola. Oscuridad total. Toqué el respaldo de la silla. El peluche estaba ahí, como indicaba la regla. Tenía que quedarme quieto, no levantarme, no girar. Pero entonces el del espejo derecho empezó a moverse, lento, como si estuviera tratando de llamar mi atención. Sus labios también se movieron. No eres tú, eres él. Y luego algo me tocó la espalda, algo muy leve, como un dedo. Salté, giré de golpe, pero no había nada. La vela volvió a encenderse sola, y vi algo que me dejó sin habla. Los dos espejos ahora mostraban el mismo reflejo, uno que no era yo. Un hombre que me miraba fijamente, sin parpadear. El rostro se parecía al mío, pero los ojos eran distintos, vacíos, sin expresión. Salí corriendo del sótano. Tropecé con la escalera. Cerré la puerta con llave. Me quedé toda la noche despierto, con la luz prendida. A la mañana siguiente, bajé a recoger las cosas. El peluche estaba quemado. No completamente, pero sí con marcas negras, como si la vela se hubiera inclinado sobre él. Pero la cámara seguía grabando. Revisé el material. Durante los 27 minutos que estuve ahí sentado, el video no me muestra a mí. El centro de la imagen está vacío, pero las dos sillas a los lados sí tienen reflejos, y están mirándose entre ellos. Desde esa noche no puedo mirarme en un espejo por más de unos segundos. A veces siento que el que me devuelve la mirada no soy yo, y lo más enfermo de todo es que, a veces, me parece más real él que yo. Bueno, estos fueron los relatos. Suscríbete y dale like si te gustaron. Nos vemos pronto.